Queremos dar la bienvenida a la familia de mi esposa que nos están acompañando en esta mañana en este lugar. De verdad que tiene que ser el amor de Dios mismo, ¿no?, en el corazón, para que uno pueda estar permaneciendo en una amistad y una comunión con la suegra. Y damos gracias al Señor por la vida de la señora Blanca, de Omar, de David, su esposa, por José David, por la señora Benes, que es la suegra de David. David también es un hombre de la fe y del amor de Dios para estar al lado de la suegra. No, las suegras son una bendición. En Cristo son una bendición. Y bueno, queremos darle lugar al Espíritu. José David también, bienvenido. Y todos los que no he mencionado, si hay alguno por primera vez acá, ya todos los demás son conocidos. Darle lugar al Señor y de verdad que hace algunas semanas atrás estábamos hablando de que nuestro caminar con Dios se inaugura con una experiencia. Si realmente se va a permanecer, Dios tiene que aparecer. Cabe decirlo nuevamente, lo que habíamos dicho días anteriores: toda convicción de fe que haya en nuestro corazón tiene que venir del Señor mismo. No podemos asumir una fe basada en convicciones de hombres. No es el hombre quien nos convence, es Dios mismo quien lo hace. Y cuando eso sucede, nuestra alma se ancla en la verdad. Y nos pueden decir una y otra cosa acerca de lo que estamos experimentando, de lo que estamos viendo en el Señor, nuestra perspectiva de la vida ahora que el Señor ha venido a nuestro corazón, que su luz nos ha alumbrado. Y no nos vamos a apartar, no nos vamos a desviar, porque Dios es más grande que lo que el hombre en su ignorancia pueda decir. Y es precisamente en esa permanencia, permanecer. El hombre fue creado para permanecer en Dios. Si usted mira las Escrituras desde un principio, dan testimonio de eso. Hay una voluntad que es evidente desde la creación de todas las cosas. Y esa voluntad es la del mismo Creador. Dios manifiesta con hechos visibles, no solamente en palabras, sino con hechos visibles su voluntad. Él es el creador absoluto de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que hay o de lo que existe hubiese sido hecho. Y cuando Dios creó todas las cosas, diga el cielo y la tierra, la Escritura en Génesis capítulo 2, verso 1 dice que Dios acabó el ejército del cielo y de la tierra, todo lo llenó. Y tanto el cielo como la tierra fueron creados para vivir y permanecer en una sola voluntad. Diga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios.
Y es allí donde Dios pone al hombre. Dios pone al hombre en su voluntad. Cuando lo crea, Dios lo establece en su voluntad. Ahora este hombre que Dios crea tiene que estar permaneciendo en esa voluntad. Porque hay un propósito definido. Hay un propósito que Dios ha establecido en el hombre, precisamente para darse a conocer, para que la tierra fuera llena de la gloria de Dios, del conocimiento de esa gloria, así como las aguas cubren la mar. El testimonio de Cristo es muy evidente desde el principio de todas las cosas. Y la tierra no fue creada para que en ella hubiera una voluntad en independencia a Dios, porque eso nunca estuvo en el corazón de Dios, nunca estuvo en su propósito que eso sucediera, pero lamentablemente fue lo que terminó sucediendo. Diga, nace otra voluntad. Diga que ya no es la de Dios, sino la propia voluntad humana. Cuando el hombre transgredió la justicia de Dios, haciendo aquello de lo cual Dios dijo que no hiciera, tomando una decisión fuera de los pensamientos de Dios, fuera del propósito de Dios, el hombre se salió de la voluntad de Dios. Ahora comienza a experimentar una voluntad diferente, de una fuente diferente. Diga, con una meta diferente. Y eso es lo que ha traído una distorsión muy grande, diría yo, inmensa. Hasta el día de hoy sigue manifestándose los estragos que trajo o que está trayendo la voluntad propia del hombre. Y en la creación lo podemos ver como esa fuente, ¿no? La voluntad propia de Dios, o sea, la de Dios, esa fuente donde el hombre fue creado para experimentar el bien de Dios. El bien de Dios está en su voluntad. Porque en esta voluntad hay una naturaleza que puede estar formándose en nosotros, donde venimos a un entendimiento mayor de las cosas en cuanto al propósito de Dios, en cuanto a lo que Dios busca hacer hoy en nosotros. Y a eso apunta el Evangelio. El Evangelio nos presenta una vida, nos presenta una salvación, donde hay una sola voluntad, la voluntad de Dios. Y en esa voluntad tenemos que estar permaneciendo. ¿Cómo se interrumpe esta permanencia? Diga, muy fácilmente, andando en mi propia voluntad. Si yo persisto en seguir haciendo mi propia voluntad, voy a estar muy lejos de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es como un río de agua cristalina que fluye y que tiene una dirección definida, establecida. Ahí se experimenta todo lo que es bueno, agradable y perfecto en esta voluntad. Cuando el hombre peca y comienza a vivir ya fundamentado en su propia voluntad, bajo sus propios deseos, bajo una perspectiva entenebrecida, porque el corazón del hombre se llenó de tinieblas. Fue como si en la creación de Dios hubiese nacido un río, pero no de agua cristalina, sino un río de agua sucia, que va en una dirección contraria a la dirección del río del agua cristalina, que en este caso representa la voluntad de Dios. Entonces,
Cuando nosotros persistimos en arraigarnos a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias ideas, a nuestra manera de ver las cosas, de conducirnos, no vamos a estar experimentando lo de Dios, porque en cierta medida, aunque no lo digamos con nuestra boca, hay una expresión de altivez, de orgullo y de resistencia a lo divino. Y Dios está viendo todas las cosas. Dios ve tanto al humilde como al altivo. Dios los ve. La única diferencia es que a uno lo ve de cerca y al otro lo ve de lejos. El que persiste en estar haciendo su propia voluntad va a seguir andando en un río de agua sucia. Porque en eso se explica, ¿no?, una naturaleza que llevó al hombre a vivir y a experimentar una mentalidad en independencia de Dios. Hay algo en la creación de Dios que no tiene a Dios como fuente y está haciendo daño. Y es esa naturaleza que nos hace ver que somos fuertes en nosotros mismos, que podemos vivir fundamentados en pensamientos donde constantemente estamos buscando autocomplacernos, vivir bajo una autosuficiencia, donde Dios no tiene lugar porque yo soy más fuerte que Dios, yo soy más inteligente que Dios, yo soy más sabio que Dios. Pero el Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mi yugo es fácil, dice el Señor, y mi carga es ligera. En este yugo aprendemos a estar saliendo de nuestra propia voluntad y a estar permaneciendo en la voluntad de Dios. Diga: el yugo del Señor es fácil para un corazón humilde, que no manifiesta ninguna clase de resistencia a Dios. Es fácil vivir su vida, es fácil permanecer en su naturaleza, es fácil obedecer desde esta naturaleza sus mandamientos, mantenernos quietos cada día en dependencia a Él, viviendo en su luz y bajo su cruz. Es fácil. Pero si una persona quiere todavía seguir guardando algunos aspectos de su propia voluntad y tener el pensamiento que de esa manera puede estar siguiendo al Señor, está muy equivocada esa persona. Está muy equivocada, porque mi voluntad va en una dirección totalmente opuesta a la divina. Y ese es el deseo de Dios. Dios quiere formarse en nosotros y que estemos permaneciendo en la única vida que realmente nos lleva a estar experimentando a Dios. Amén. El Salmo 103, verso del 1 al 5, dice: bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Está escribiendo David este salmo. Y él le está hablando a su alma, diga: a su alma. Bendice, alma mía, al Señor. Este versículo me llamaba mucho la atención porque para que nuestra alma esté bendiciendo a Dios, así como David le está hablando a su propia alma, esa alma ha tenido que estar experimentando algo de Dios. Algo ha tenido que venir sucediendo en un alma que pueda bendecir a Dios, que pueda reconocer a Dios. Porque un alma que esté llena de muchas cosas que no tengan nada que ver con el Señor jamás va a bendecir a Dios. Jamás. Pero un alma que bendiga a Dios, en esa alma ha tenido que venir sucediendo algo de parte de Dios. Algo ha comenzado.
a suceder allí. Algo ha tenido que venir creciendo allí para que esa alma pueda estar bendiciendo al Señor. Y yo creo que tiene que ser una experiencia de alguien que ha entregado su vida al Señor. Alguien que ha permitido que su palabra esté haciendo una obra dentro de ella. La obra de Dios no exime a nadie. Todos somos llamados a experimentar esa obra de Dios en nuestras almas. Es una obra que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer. El autor de esta obra, quien la inicia, quien la desarrolla, quien la perfecciona, es el mismo Señor. En Él están todos los recursos que se necesitan para que nuestra alma esté experimentando el crecimiento y el avance de esta obra. Es una obra que busca producir un fruto en nosotros. Busca la manifestación de lo que Dios mismo es en y a través de nosotros. Y nuestra alma está llamada a bendecir al Señor. Y aún, como dice David aquí, a no olvidar, a no olvidar ninguno de sus beneficios. El Dios que nos convoca en esta mañana, en este lugar, es un Dios, de muchos beneficios. Muchos beneficios. Son muchos los beneficios que hay en el Señor. Y estos beneficios, cuando un alma los viene experimentando, producen cambios, nos llevan a una verdadera transformación. Pero estos beneficios en Dios no los podemos ver solamente en situaciones externas, en cosas que en nuestro entorno familiar no estemos necesitando. No son beneficios que solamente favorecen al hombre externo, aunque Dios lo puede hacer también. De hecho, Jesús estuvo entre los hombres hace más de 2000 años haciendo favores y bienes a los hombres, dice la Escritura. Jesús, su poder tocó el cuerpo de muchos enfermos, trayendo sanidad. Pero era una señal por medio de la cual estaba llamando a los corazones de los hombres a volverse a ese poder que los estaba tocando externamente, a que su corazón se volviera a experimentar ese poder, no solamente en su parte externa, sino en su parte interna. Porque Él vino a sanar a los enfermos. Y el hombre no solamente estaba experimentando enfermedades físicas. El hombre tenía otra enfermedad en el corazón y Jesús era consciente de eso. Las lepras que Él sanó externamente eran una manera de indicar la condición del corazón del hombre. Porque en el corazón del hombre también había otra lepra llamada pecado. Y Él fue profetizado como el Salvador, que vendría a salvar a su pueblo, no en sus pecados, sino de sus pecados. Amén. Y ese es uno de los beneficios. Por ejemplo, la salvación es un beneficio de Dios. Experimentar esta salvación como una realidad de vida que diariamente esté creciendo en nosotros, que nos esté librando de todo lo que Dios nos ha sembrado en nosotros, es un beneficio. Es un beneficio donde nosotros mismos vamos siendo testigos cómo Dios está cortando de nosotros lo que antes éramos.
pero también nos hace testigo de cómo Dios va formando en nosotros lo que nosotros nunca pensábamos que íbamos a experimentar, pero que ahora es posible porque hay una vida que ha hallado lugar en nosotros, hay una palabra que está cortando, hay una palabra que nos está influenciando, que está haciendo una gran separación de dos vidas, de dos naturalezas, de dos sabidurías, de dos perspectivas que están diametralmente opuestas. Una es terrenal y la otra es celestial. Eso lo hace Dios a través de su obra. Entonces, no solamente porque muchos se acercan a Dios buscando un beneficio externo, que me solucione mi matrimonio, que Dios sane mi cuerpo, que Dios restaure la vida de mi hijo que ha caído en un caos moral o en cualquier adicción en extremo. O sea, Dios también puede hacer esas cosas, pero su interés primordialmente es nuestro corazón. Su interés primordialmente es nuestra alma. Nuestra alma fue diseñada para la experiencia de una sola voluntad, la voluntad de Dios. Es allí donde nuestro gozo es cumplido. Vea, usted puede tener miles de cosas externamente hablando, materialmente hablando. Puede tener la cuenta del banco más gruesa, más abundante del país. Pero siempre va a haber un vacío en tu alma. Siempre. Nada de esas cosas llenarán verdaderamente tu alma. Porque lo único que realmente nos hace experimentar una plenitud en satisfacción de gozo es el Señor. Es su vida, es conocerlo a Él, es estar viéndolo a Él, es estar palpándolo a Él. Porque no hay otra forma, amados. Usted escuché a alguien decir que tenía muchas cosas, era una persona muy próspera, naturalmente. Y decía él en la canción que si él dejara de experimentar a Dios, aunque siguiera con esa prosperidad natural, él lo perdería todo. Porque realmente para él su mayor tesoro era el Señor. Y tiene que ser así, amados, porque todo lo que damos gracias a Dios por las cosas que nos permite disfrutar, pero entienda algo, todo lo que usted ve con sus ojos naturales va a perecer. Se va a diluir con el tiempo, no tiene garantía de sostenibilidad. Todo este orden natural será removido, tarde o temprano. Lo único que va a permanecer es lo que de Dios se viene formando en nosotros. Eso es lo que va a perdurar. Miles y miles y miles y miles de años. Lo que de Dios se viene formando en nosotros. Por eso nuestro deseo, y tiene que venir de Dios este deseo, es que aprovechemos el tiempo para sacar del tiempo algo eterno. Porque mucha gente usa su tiempo para sacar del tiempo cosas temporales. Y eso no tiene sentido, al final de cuentas eso no tiene sentido. Y no es que usted no pueda hacer lo que naturalmente está haciendo, pero lo que verdaderamente va a beneficiar nuestra alma, nuestro corazón, es el Señor, es su vida, es su naturaleza, es su mismo espíritu, haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Un alma que bendice a Dios es un alma que viene experimentando la obra de Dios. Yo, sinceramente se los digo, yo quiero que en mi alma se siga haciendo esa obra. Que esa obra se siga perfeccionando dentro de mí.
no la quiero descuidar. No quiero descuidar mi comunión con aquel que es el que hace esa obra dentro de mí. En estos días le estaba pidiendo perdón al Señor precisamente por eso, porque he estado haciendo muchas cosas externas. Mi hombre externo ha estado muy agitado con muchos quehaceres y estaba como perdiendo de vista lo que Dios ha comenzado a hacer dentro de mí. Le pedía perdón al Señor porque no quiero estar como Marta, afanada y turbada con muchos quehaceres, descuidando su comunión con el Señor. No aprovechando la visita, porque el Señor entró a su casa. No todo el mundo tenía el privilegio que estas mujeres tenían o que tuvieron en ese momento, que el Señor mismo entró a su casa, el Salvador del mundo, el Creador del universo, entró allí, hizo presencia delante de ellas y una decidió seguir en sus quehaceres naturales, pero hubo otra que tuvo una actitud diferente, postrándose a los pies del Señor, escuchando su palabra, atendiendo su mensaje, atendiendo su enseñanza. Y esta, al final de cuentas, ¿qué dijo el Señor? Que había tomado la mejor parte, la cual no le sería ¿qué? Quitada. Debemos estar ministrando nuestra alma nosotros mismos a través de la misma palabra del Señor, que nuestra alma no olvide ninguno de sus beneficios. Porque a veces no somos conscientes de eso. Nos conformamos con los beneficios que nosotros estamos logrando para nuestro hombre externo, para nuestro hombre natural. Mucha gente entra dentro de ese confort. Vivo bien, como bien, tengo buenos ingresos, tengo salud. ¿Para qué preocuparme por mi alma si externamente estoy bien? Y eso es un gran error, porque la vida del hombre, dijo el Señor, que no consistía en los bienes que poseía. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre consiste en experimentar la vida de su Creador. Ustedes trabajan por la comida que perece y no por la que para vida eterna permanece. Y es algo que Dios enseña en nuestro corazón, nos hace ver la diferencia de las cosas terrenales y las cosas celestiales. Y no es que Dios esté negando de que nosotros vivamos bien o cierta comodidad, no. Dios puede llevarnos a una prosperidad, pero sinceramente el propósito de Dios está definido en que nuestra alma prospere siendo estimulada por el poder de su verdad, que esta verdad esté trayendo libertad en cada uno de nosotros. Es lo primordial. La gracia de Dios se ha manifestado y se sigue manifestando. Y el conocimiento de esta gracia comienza a tener su punto de inicio o se inaugura en los hijos de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo a los Corintios, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que nosotros a través de su pobreza fuésemos enriquecidos. Escuche, fuésemos enriquecidos en la medida que permanecemos en el Espíritu que nos proveyó la obra de la cruz. Porque lo que explica el hecho maravilloso, y como lo decíamos hace 8 días, la bendición que hay en tener el Espíritu Santo es la obra de la cruz. Y en este Espíritu somos enriquecidos en la medida que permanecemos en la voluntad de este Espíritu, siendo guiados por este Espíritu, siendo llevados fuera de todo lo que no es Cristo a través de este Espíritu. Entonces, hay muchos beneficios en Dios y nuestra alma no puede olvidar ninguno de esos
beneficios. Porque en la medida que los estemos experimentando, a causa de que estamos permaneciendo en su voluntad, porque dicho sea de paso, no hay otra manera de experimentar los beneficios de Dios a menos que no estemos permaneciendo en la voluntad de aquel de donde se reciben estos beneficios. Entonces, diga, mi corazón, mi alma necesita estar experimentando los beneficios de Dios. Y no hay mayor beneficio en Dios, aunque Dios tiene mucho, y de hecho Él hace una lista aquí. Él habla de que Dios, primordialmente, uno de los beneficios que hay en Dios, y mucho más ahora por la obra de su Hijo en la cruz, porque de hecho esto lo escribió David antes de la cruz, mas sin embargo esto se extiende con mayor entendimiento después de la obra de la cruz. Vean este beneficio. El siguiente versículo. Y no olviden ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos acá nos vamos a proponer a no olvidar ninguno de los beneficios de Dios? Quizás no los conoces todos. Y debe ser una tarea que por el Espíritu y la palabra, la Escritura, estemos inquiriendo en conocer mucho más los beneficios que hay en Dios. Son muchos. Pero si hay algunos que ya entiendes, que ya conoces, debes determinadamente disponerte a no olvidarlos bajo ninguna circunstancia, a no olvidarte de ninguno de sus beneficios, porque sus beneficios están en su vida. Su beneficio es su misma vida en sí. Amén. Todos están allí en lo que Él es por naturaleza. Bendice alma mía y no olviden ninguno de sus beneficios. Verso 3. Vean este beneficio. Él es, no otro, Él es quien perdona, ¿qué? ¿Cuántas iniquidades? Todas. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Qué maravilloso beneficio. Tenemos un Dios que perdona. No importa el grado de nuestra maldad a nuestros propios ojos. Él lo perdona cuando realmente hay un corazón arrepentido. Cuando realmente hay un corazón que ya está hastiado de estar siendo esclavizado por esa naturaleza que está haciendo que en él, a través de sus miembros, se exprese iniquidad. Él lo perdona. Cuando ese corazón es estimulado por su misma benignidad, que es la que lo está guiando al arrepentimiento. Él es el Dios que perdona todas nuestras iniquidades. Y no solamente nos las perdona, sino que nos provee de poder para estar renunciando a la raíz que las estaba produciendo en nosotros. Amén. Eso es un gran beneficio. Usted sabe lo que eso significa. Eso significa que Dios nos habilita, Él mismo por su gracia, por su misma vida, nos habilita para caminar con Él. Porque imagínense, ¿quién puede tener comunión con Dios en la práctica de una iniquidad? Por eso es necesario que Él no las perdona, nos ayuda a apartarnos de eso, para que comencemos a seguir su luz, para que comencemos siendo personas receptoras de su fuente de vida, que nuestra alma experimente un cambio de imagen, un cambio de naturaleza. Él es el Dios que perdona todas nuestras iniquidades, todas, el que sana todas nuestras dolencias, Él las sana. Ese es otro beneficio que tenemos en el Señor. El Dios que sana todas nuestras dolencias.
Y aún sigue diciendo el escritor, el que rescata del hoyo tu vida. El que rescata del hoyo tu vida. Amado, en muchos casos, el hoyo donde Dios nos encuentra la gracia, no en todos tiene el mismo tamaño. Quizás el hoyo donde la vida de Dios me encontró pudo haber sido más profundo, de donde Dios te ha sacado, te está sacando a ti. Porque Dios nos encuentra con una planta muy crecida en nosotros, que ha extendido sus raíces. El árbol malo que da frutos malos, ese árbol necesita experimentar el hacha del poder de Dios para cortarlo. Y de esa manera vengamos a la experiencia del crecimiento de otra planta con otra naturaleza diferente, que da otro fruto diferente. Pero es el Dios que rescata nuestra vida del hoyo, y no está hablando solamente de circunstancias que afrontamos. Dios también lo puede hacer, lo puede hacer. Dios puede rescatar de una quiebra económica a alguien que esté extremadamente endeudado. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer una obra en ese corazón y llevarlo a ser una persona que administre bien todas las cosas basado en la sabiduría de Dios. Dios puede rescatar a alguien de una enfermedad terminal, donde la ciencia médica no dé esperanza. Eso lo hace el Señor también. Pero el peor hoyo, amados, que una persona puede estar experimentando es estar viviendo una vida sin Cristo. Es estar experimentando el reinado de una naturaleza que lo lleva por un camino diferente al de Dios, que lo lleva a estar permaneciendo en una voluntad que está diametralmente opuesta a la de Dios. Ese es el peor hoyo. El peor hoyo es estar fundamentado en nuestra vida del yo. Ese es el peor hoyo. Porque se entiende que nuestro yo no quiere nada con el Señor. Nuestro yo, que se ha venido alimentando por muchísimos años, dependiendo del contexto donde hemos crecido, dependiendo, no sé, de las personas que han estado a nuestro alrededor, hablando de familia, de amistades, ha venido haciéndose fuerte, muy fuerte, y ahora tiene que ser destronado por el poder del Espíritu, por el poder de una vida indestructible, que en su gracia también busca reinar en nosotros. Porque el reinado de Dios no es algo que está de manera superficial en una doctrina, en una enseñanza que esporádicamente puede estar escuchando referente a este tema. No, el reinado de Dios es algo vivo y real. Y nuestro corazón, que es allí donde el pecado reinó, ahora la gracia allí tiene que reinar. Amén. Él es el Dios que rescata nuestra vida del hoyo. Ese es otro de sus beneficios. Amén. Todo esto, amados, es experimentable en la medida que con humildad nos acercamos y permanecemos en el Señor. Hay personas que buscan a Dios para experimentar estos beneficios, pero una vez que los experimentan, no lo vuelven a necesitar para nada más. Y eso realmente no es exponerse al verdadero conocimiento, ni tiene nada que ver con estar permaneciendo en la voluntad del Señor. El Salmo 34, verso 5, dice, diga los beneficios, diga que mi alma necesita, que mi corazón necesita experimentar o seguir experimentando, diga, del Señor, diga, están, diga, en verlo a Él, en ver al Señor. Salmo 34, 5 dice, los que miraron a Él, diga, los que miraron al Señor, los que miraron a Él, ¿fueron qué? ¿Fueron qué? Alumbrados. ¿Quiénes son los que son alumbrados por el Señor?
Los que lo miran a Él son alumbrados. Ahora, ¿puede haber un alumbramiento sin luz? Si hay alumbramiento es porque hay ¿qué? Entonces, ¿qué hay en el rostro del Señor? Luz. Luz. Ahora, puede haber el resplandor de la luz, o podríamos decir, se puede notar o ser evidente el resplandor de la luz donde no hay tinieblas. ¿Ah? No se puede. Si hay un alumbramiento, si hay la manifestación de brillo de esta luz que emerge, que se refleja del rostro del Señor, es porque alumbra tinieblas. Los hombres que lo miraron a Él fueron alumbrados. Participan de la luz del Señor en la medida que se mantienen envueltos a su rostro. Y eso implica, diga, una comunión, diga, desde nuestro interior con el Señor. Porque este ver allí no vaya a creer que es externo. No es un ver externo, es un ver interno. Su luz nos alumbra, pero es un beneficio, porque de hecho hablábamos hace un momento de la obra de Dios. La obra de Dios inicia precisamente viendo al Señor, experimentando su luz. Aparte de la luz, ninguna obra del Señor se puede hacer en nosotros. Todo empieza en la luz, se desarrolla en su luz y se culmina en su luz. Porque la luz es lo que expresa lo que Dios es por naturaleza. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas, dice Juan. Entonces, solamente los que vuelven su rostro al Señor, los que lo miran a Él, ¿son qué? Alumbrados. ¿Usted no considera que una persona que está en tinieblas, y de hecho lo trágico de esa condición es que esa persona ni siquiera es consciente de su condición, ni siquiera sabe lo que realmente es desde la perspectiva de Dios? Y Jesús enseñó que el que está en tinieblas no sabe para dónde va, no sabe las consecuencias que le van a venir si sigue permaneciendo en esa condición. Entonces, una persona que esté en este estado, valga la redundancia, será beneficioso para él que la luz del rostro del Señor lo alumbre. ¿Ah? ¿Será beneficioso que la luz del rostro del Señor lo alumbre? Claro. Claro, ¿por qué? Él es el Dios que rescata nuestra vida del hoyo, pero ¿cómo lo hace? A través de su luz. De su luz. Una persona que esté perdida en un bosque con muchos árboles de noche y no sepa el camino de regreso a su casa, digamos en la espesura de la selva amazónica, sean 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, y todavía sigue sin saber cuál es el camino de regreso. Y de repente, allí, en el corazón de esa selva amazónica, encuentra a alguien con una linterna. ¿Qué hace esa persona? ¿Ah? Se acerca a él y se mantiene cerca de él precisamente porque en él hay ¿qué? Hay luz. Y la luz es la única esperanza de estar viendo. Porque en las tinieblas no está viendo nada, pero hay una medida de luz que está alumbrando algo. Y lo de él es permanecer allí hasta salir de ese espeso bosque. Dios empieza su obra, amados, con la luz. Y lo de nosotros es permanecer
en esta luz siguiendo al Señor. Porque esta luz nos saca fuera de toda tiniebla. Entonces diga, su rostro, la luz de su rostro específicamente hablando, diga, es un gran beneficio, es un maravilloso beneficio. Vean lo que el salmista sigue diciendo en el Salmo capítulo 4, verso verso 6, capítulo 4. Sí, capítulo 4, verso 6. Dice, mira lo que dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Ahora, estas personas que están expresando, ¿quién nos mostrará el bien? Es porque han venido solamente experimentando o viendo el mal. Yo no veo bien por ninguna parte. Todo lo que veo en otros y lo que veo en mí son cosas malas. Y dentro de esa conciencia alguien puede levantar la voz y decir, bueno, si lo que yo veo en mí es malo, y lo que se expresa en mí es malo, y lo que yo veo en otro también es malo, entonces, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Dónde está el bien? Porque ni lo veo en mí, ni lo estoy viendo en otros. ¿Sí me da a entender? ¿Quién me mostrará el bien? Y vean lo que dice la Escritura. Alza sobre nosotros ¿qué? Nosotros, oh Jehová, ¿qué? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Mi pregunta, basado en este versículo y en el que estamos leyendo anteriormente, ¿dónde está el verdadero bien? ¿Dónde? Diga, en la luz de su rostro. Todo lo que esté aparte de la luz de su rostro siempre será malo. Siempre será malo. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Manifiéstate, Señor, aparécete. Da testimonio de tu verdad a través de tu mismo espíritu en nuestros corazones. Muéstranos el bien, Señor. Yo quiero experimentar tu bien. Yo quiero que tu bien sea formado en mí. Quiero que la fuente de mis pensamientos sea tu bien, Señor, y no mi mal. Quiero que tu bien se comparta en mi alma, Señor. Comparte de tu bien en mi alma. En pocas palabras, levanta sobre nosotros, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Su luz es su misma perspectiva, es la perspectiva de Dios. Y participamos de lo que Dios ve cuando participamos de su luz. Por eso el Señor dijo que mientras que le dijo a su generación, antes de ir a la cruz, que siguieran, mientras que la luz está en el mundo, que siguieran la luz, para que llegaran a ser verdaderos hijos de luz. Él alza sobre nosotros su rostro, reflejando la luz de su rostro, para guiarnos por un camino que estaba totalmente alejado. Era imposible que lo experimentáramos en nosotros mismos. Y su invitación en cuanto al llamado que Él nos hace
a cada uno de nosotros, desde más pequeño hasta más grande, es ese. Que su luz, la luz de su rostro, aparezca en nuestro corazón. Hay gente que cree que Dios está llamando a las personas ya cuando cumplen la mayoría de edad. No, Dios está llamando hasta a los niños. Desde pequeños Dios los está llamando. La luz está tocando las puertas de ellos, porque hay algo dentro de ellos, como en todos, que busca devorar la inocencia con la que nacen. Vea, esto es algo impactante y por su gracia, Dios me lo hizo ver. Cómo comienza lo malo a ganar territorio en un niño en sus primeros años de vida. Es tremendo. Porque en ellos también hay 2 semillas. Y Dios me ilustró muy claramente cómo esa naturaleza que es contraria a Él comienza como un pequeño mostrico, como un dragón, queriéndose comer la inocencia de un patico. ¿Cuántos han visto los paticos bebés nadando en el agua, no sé, en una laguna? ¿Se han visto los paticos, los que son de allá del campo? Cierto que los paticos, ¿qué inspiran los paticos recién nacidos cuando nadan así? Ternura. Vea, Dios me mostró un niño y me mostró esas 2 naturalezas en el niño. Y una me la ilustró como un dragoncito, un dragón que le tiraba viajes a la cabeza del patico. Y el patico decía así, porque se lo quería comer. De esa manera Dios me ilustró de cómo esa naturaleza, de que los niños nacen, está buscando devorarse la inocencia con que ellos nacen. Esto es real. Así empieza. Y se le provee alimento, ese mostrico va a crecer. Y eso es lo que explica de que una persona, cuando ya tiene 18, 20 años, 25 años, ya no tiene un dragoncito pequeño. Esa naturaleza ha venido creciendo y ha venido devorando todo lo bueno con lo que nació. Y hoy en día, en esa persona, lo que hay es una gran bestia, un monstruo. Esto es muy real, amado, y esto es espiritual. La única esperanza que esa persona tiene ahora, ellos porque están pequeños y se les puede instruir, como dice la Escritura, se les puede ayudar instruyéndolos desde pequeños, estimulándolos en la verdad, estimulándolos en la vida del Espíritu. Pero vea, la única esperanza que una persona ya adulta, en ella, esa naturaleza, ya sea una gran bestia que se ha devorado toda la inocencia con que nació, es que el Señor levante su rostro y haga resplandecer la luz de su rostro en ese corazón. Es la única esperanza de ser librado de esa bestia llamada naturaleza de pecado. Es la única esperanza. Amén. Así que yo estoy orando por mis hijos y también por los hijos de ustedes, para que el patico no sea devorado por el dragón, por ese dragoncito. Amén. Que ellos tengan una experiencia con la luz. Una experiencia, amados, porque usted como papá, ahora que están así como está Alejandro, como está Lucas, usted tiene control sobre ellos. Usted los saca y los lleva al lugar que ellos no deciden para dónde van. Para donde usted va, usted lo lleva y él tiene que someterse. Le da la comida que usted preparó y no pueden decir nada, porque ellos están bajo su autoridad. Pero cuando van creciendo, la voluntad propia se va a ir haciendo más fuerte. Y ya ellos no van a estar sometidos a lo que tú decidas ni a lo que tú le quieras imponer. Ya ellos van a ser autónomos para tomar sus propias decisiones. Antes te los traías a la congregación, hoy en día dicen, yo no quiero ir para allá. Ve y convéncelos, corre. Ve, vamos, no vienen, porque ya la propia voluntad se ha hecho fuerte.
y ya tienen una perspectiva diferente de la vida. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que lo han seducido. Hay otras cosas que han ganado peso en su corazón. Escenarios a los cuales se han expuesto, donde la mentira ha traído engaño. Y creen que la vida tiene otro sentido, diferente al que Dios ha establecido en su Hijo. Amén. Por eso debemos ser muy cuidadosos. Primeramente, caminar bajo vigilancia en cuanto a nuestros propios corazones, pero estar muy atentos también a nuestros hijos. Ahora que tenemos el tiempo, porque el único, cuando ellos van creciendo, entran al colegio, a la universidad, el único que puede estar con ellos constantemente es el Señor. Ni tú ni yo vamos a poder estar con ellos siempre. Y hay muchos malos consejos, hay muchos malos modelajes que de alguna manera tienen su injerencia en sus vidas. Amén. Entonces, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Muéstranos el bien. ¿Usted cree que una persona que experimente la luz del rostro del Señor en su propio corazón y vea ese bien y vea el contraste que hay en lo que hay en Él y en lo que hay en Dios, no va a ser provocado a ir a la verdad? Tiene que estar muy endurecido para resistir lo que la única fuente de bien le está mostrando. Ya para terminar, miren lo que es 2 de Corintios 4:6. Vuelve y ratifica el mismo entendimiento, ¿no? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué? La luz. ¿Cuándo Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz? Según Pablo, diga, ya Pablo había leído el libro de Génesis. Ya había leído el libro de Génesis. Porque cuando la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. Génesis 1:2. Sea la luz. Y fue la luz. El vacío y el desorden de la tierra inmediatamente fue revertido. No. La luz inició, diga, una obra. Inició un proceso. Porque Dios termina culminando todo, y como Él mismo lo califica, ¿no? Que todo lo que había creado era bueno, y bueno ¿en qué? En gran manera. Dios termina diciendo eso, pero después que crea al hombre. ¿Y pasaron cuántos días? 6. Entonces, cuando Dios en Génesis capítulo 1, que es lo que Pablo está haciendo alusión allí, verso dice, sea la luz. Esa luz inmediatamente no revirtió la condición de la tierra. Y eso es una sombra, amados. Por eso Pablo está apelando al mismo principio. El mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que ha resplandecido ¿dónde? Ahora, si la luz resplandece en nuestros corazones, ¿qué hay en nuestros corazones? Tiniebla. Porque la luz en la luz no resplandece. ¿Quién puede identificar el brillo de una luz en otra luz? A menos que una sea más fuerte que la otra. Pero no, si la luz resplandece en nuestros corazones, como Pablo está diciendo así, entonces la luz encontró en nuestros corazones ¿qué? En tiniebla. Ahora, ¿revierte la condición de las tinieblas en nuestro corazón enseguida? No. Diga, se inicia la obra. Amén. Se inicia la obra. El mismo Dios que resplandeció, el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en qué? En nuestros corazones. ¿Con qué propósito? Para iluminación.
Esta iluminación es la misma luz, de la misma luz que está apareciendo en nuestro corazón. Esta iluminación viene de la misma luz. No es otra luz, es la misma luz que comienza a hacer su obra en nosotros. ¿Para iluminación de qué? Del conocimiento. O sea, que el conocimiento de Dios está ¿qué? En su luz. ¿Está qué? En su luz. ¿Quién puede experimentar verdaderamente el conocimiento de Dios fuera de la luz? Diga nadie. La luz nos tiene que asistir y la luz nos conduce a la experiencia de este conocimiento, que no son letras en el cerebro. Es una realidad de vida, porque el conocimiento es la misma vida. Y esta es la vida eterna. Jesús lo dijo en Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, al cual has enviado. Y esta es la vida eterna. Verdadero conocimiento es la experiencia de una vida. Yo te puedo hablar del conocimiento de Dios en la medida que esté experimentando la vida que lo produce. Tú no sabes más ni menos que lo que has venido experimentando de la vida del Señor. El que no ha venido experimentando nada de esta vida realmente no conoce nada. Porque no son letras en la cabeza. Es una realidad gobernante en el corazón. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, ¿en qué? En la faz. ¿Sabes qué es la faz allí? El rostro. El rostro. Alza sobre nosotros tu rostro. Muéstranos la luz de tu rostro. Muéstranos el bien. El rostro, la faz de Jesucristo. Allí aprendemos, amados, a dejar de estar viéndonos a nosotros mismos y comenzamos a ver al Señor. Y somos provocados a la experiencia de esa imagen, a experimentar la formación de esa imagen que estamos contemplando, como Pablo dice a los Corintios, como por un espejo, viendo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria por el mismo Espíritu. Amén. Todo velo se va a ir quitando. Pero necesitamos experimentar esa luz en nosotros y estar muy de acuerdo con lo que la luz nos diga. Porque la luz es verdad, no solamente, escuche, nos muestra lo que es contrario a Dios en nosotros. Obviamente, lo principal que hace es eso. Para llevarnos a la experiencia de Dios tiene que mostrar lo que no tiene vida en Dios, pero que tiene vida en nosotros. Tiene que mostrar eso primeramente. Pero también nos lleva a la experiencia de la realidad de Cristo en nuestros propios corazones. A eso no fue que fue llamado Pablo. El Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas ¿qué? Al justo y oigas la voz de su boca. Es viéndolo a Él. Es oyéndolo a Él, no oyendo un predicador. Lo que yo puedo escuchar de un predicador me puede ayudar como un testimonio a ir a Él como fuente, pero la fuente mía no es un predicador. La fuente mía no es un predicador. Mi verdadera fuente es el Señor. Y esta unción está en mí. Y esta unción nos enseña todas las cosas. Amén. Así que queremos experimentar el bien de Dios. Levanten la mano los que quieren seguir experimentando el bien de Dios. Permitamos que la luz de su rostro cada día esté hallando cabida en nosotros. Amén. La luz del Señor, que esa luz nos guíe, nos dirige, caminar en su luz y bajo su cruz. Allí está nuestra verdadera espiritualidad. Todo lo que esté fuera de eso serán imaginaciones, conceptos
apariencias, fingimientos. Pero nosotros es caminar bajo la luz, caminar en la luz y bajo la cruz, siguiendo al Señor siempre. Amén. Levante un fuerte aplauso al Señor. Y bueno, quería aprovechar estos minutos. Regálame unos minuticos más. ¿Cuántos conocen a David? David es el hermano menor de mi esposa. Él quiere hacernos participantes de un testimonio de esta vida, de esta luz, apareciendo en su propio corazón. Y quiere dar testimonio, ¿no?, para glorificar al Señor y para afirmar una vez la realidad del Señor y cómo Él en su bondad está buscando traer salvación al corazón del hombre. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Cuántos están contentos? Amén. Bueno, los que no me conocen, ya dijo aquí el pastor, mi nombre es David, yo soy el hermano menor de la pastora, y viendo todo lo que el pastor está hablando, he confirmado que tanto mi hermana Milagro y Alba son unas afortunadas porque conocieron al Señor desde muy temprana edad. Lo conocieron a una edad muy temprana, que tuvieron esa experiencia con el Señor. Y eso fue en mi caso lo que yo le pedía perdón al Señor. No sabía de lo que me estaba perdiendo. Y aquí me doy cuenta de que ellas son unas afortunadas porque tienen al Señor en su corazón desde muy temprana edad. Entonces les quiero transmitir la experiencia que tuve allá con Dios. Porque el Señor en su sabiduría que me venía hablando, el Señor es tan sabio de que Él mismo me habló y de que Él mismo trató con mi corazón. Porque el Señor venía tratando, era en mi mente, por medio de sus siervos. Me hablaba, era en mi mente, pero mi mente no era suficiente. Porque si nosotros vemos, el corazón de nosotros está en el centro. Y de ahí es donde parte todo. Y eso era lo que venía hablando el Señor conmigo. Tratando mi mente, pero no tratando mi corazón. ¿Por qué no trataba mi corazón? Porque yo estaba con ese rechazo. Tenía una coraza que impedía de que lo que me dijeran sus siervos no entrara en el corazón. La primera vez que Milagro fue allá y me dijo, bueno, todo empezó por mi tío Edward. Mi tío Edward me decía, niño, necesito hablar contigo. Él me dice ingeniero, me dice viejo, me dice niño. Ingeniero, necesito hablar contigo, un tema muy serio. Eso es como cuando, mejor dicho, tú estás casado con tu esposa y tu esposa te dice, no, que tenemos que hablar. Y dije, ay Dios mío, ¿qué habrá pasado? Uno se asusta, ¿verdad? Porque tenemos que hablar, eso a uno lo asusta. Yo no he hecho nada. Aparentemente. Entonces mi tío me dice, eso precisamente, mira cómo Dios hace sus cosas tan perfectas. Ella una vez estaba en la clínica y mientras que ella estaba en la clínica, la estaban atendiendo, yo estaba dentro de un carrito con él y ahí me habló. Entonces el Señor me dice, mi tío, niño, el Señor te manda a decir de que no tengas en poco su palabra, de que no tengas en poco su llamado. El Señor quiere de que tú le sirvas, de que aceptes al Señor. ¿Dónde quedaban esas palabras? En mi mente. Solo en mi mente quedaban esas palabras. Y yo tenía temor porque me daba temor. Yo dije, Dios mío, yo no hago mal. Yo no estoy haciendo las cosas mal. Yo estoy bien. Pero las palabras quedaban ¿dónde? En mi mente. Solo en mi mente.
Las cosas que están en tu mente las tienes por un tiempo, pero las cosas que están en tu corazón las tienes durante toda tu vida. Durante toda tu vida quedan las cosas que están en tu corazón. ¿Cierto? Seguimos con mi hermana. Me llama un día también. No, niño, que yo necesito hablar contigo de parte de Dios. Se fue hasta Sabana Larga. Hasta Sabana Larga se fue mi hermana a hablar de parte, a llevarme el mensaje del Señor. La primera vez que fue, me habló de que reconociera a Dios. En todos mis caminos que reconociera a Dios. Ese día hizo una rondita ella. Hizo una ronda. Y comenzamos, no, ¿quién va a empezar a leer? No, lee tú este. Cuando me tocó leer a mí, me tocó el versículo de que ella que reconociera al Señor en mis caminos. Justamente como quien dice, no, eso lo hizo a propósito, no, el Señor. Bueno, quedaba yo asustadito por 2, 3 días preocupado. ¿Dónde quedaba? ¿Dónde quedaba el mensaje del Señor? En mi mente. Todavía no había quedado en mi corazón. La segunda vez también vaya y me dice, necesito hablar contigo otra vez de parte de Dios. Me ha dicho la siguiente palabra: donde está tu corazón, está tu tesoro. Y mi corazón estaba muy lejos de Dios, demasiado lejos. Por eso yo no le prestaba atención a Dios. Prestaba atención a las otras cosas que estaban en mi corazón. Bueno, ya eran 2 palabras que el Señor me estaba llamando, y eran 3 palabras y aparte de eso, la hermana Argenida de Magangué, que es muy amiga de nosotros, también me había comentado lo mismo. Ya el Señor en su sabiduría dijo, bueno, ya no es suficiente con mi hijo de que yo no le mande más mensajes. Voy a ir yo propiamente a hablar con él. Sí. Ay, mi hermano, yo no le recomiendo de que el Señor venga directamente a hablarle. Entré con un dolorcito, para hacerle un poquito más resumido el cuento. Empecé con un dolorcito aquí en el abdomen. Me dijeron que era apéndice. Total que eso, cuando es apéndice, tienen que operar a uno enseguida. Y a mí yo entré el sábado en la mañana, ¿verdad, amor? Y me vinieron operando el lunes en la noche. Cuando ya me operaron me compliqué, ya estaba todo, esa cosa se me reventó y ya estaba todo regado. Total que me compliqué. Durante todo ese tiempo aún no sentía de pronto ese miedo de que me iba a morir, porque en realidad me sentía bien por los medicamentos no bajaron a piso. Bueno, gracias a Dios allá me visitó mi hermana, bueno, todos ustedes, mis hermanos, mis familiares me visitaron. Y se presentó el momento propicio para que el Señor viniera a hablar conmigo directamente. Que es lo que yo recuerdo, hermano, que cuando uno experimenta al Señor, cuando tú experimentas al Señor de verdad, que tú vives la experiencia, eso a ti te marca y te cambia la vida, te cambia la razón y transforma tu corazón. Porque eso fue lo que hizo el Señor, transformar mi corazón. Un corazón que tenía yo de piedra, de hierro, y lo transformó en un corazón de carne. Y tuvo que ser el mismo. En ese momento quedamos solos, ¿verdad, amor? Porque salían los vecinitos, decíamos con Albita que está ahí, ¿no? Que ya se fueron unos vecinitos y vienen otros vecinos. Vecinos eran unos que llegaban ahí por cuestiones más leves que tenían, pero como yo estaba en tratamiento, ahí quedaba. Dios mío, ¿cuándo voy a salir de aquí? En ese momento se me bajó el potasio. Ya yo estaba muy agotado porque no dormía. Estaba cansado porque no comía y no dormía por el tema de muchos medicamentos, de todo.
a mí se me bajó el potasio y en ese momento sí yo dije, me fui, yo dije, me morí aquí. Y pensaba en mi niño, que tiene 3 añitos, Lucas. Y ya entonces cuando fui al baño yo le pedía, era fuerzas a Dios para hablar con mi esposa, para despedirme de ella, imagínense. Era lo que yo estaba buscando, pidiéndole fuerzas a Dios para decirle a ella que siguiera con el niño y eso. Pero nada, el Señor me tenía era ya preparadito. Cuando cuando yo me siento a la camilla, que esa canción a mí me marca, ¿sabes? Que cada vez que la escucho me agrada, porque dice que yo le dije a mi esposa, pon una canción ahí en YouTube y comienza la canción enseguida que salió. Está cayendo su gloria sobre mí. Mis hermanos, y cuando yo me siento en esa camilla, yo siento que me suspenden. Siento que me suspenden, yo entro como en otro estado de que, no, como en una visión así de que era tan real, de que yo enseguida, entonces era real, eso fue muy real, porque yo experimenté y yo me acuerdo como si lo hubiese vivido así en estos momentos de que me llevan a un lugar y yo me acuerdo de todo. El Señor me suspendió en esa camilla así y me llevó afuera y me mostraba allá donde estaba en el camioncito hablando con mi tío. Y me decía el Señor, aquí te traje y no me escuchaste. Cuando el Señor me comienza a decir a mí eso y a mostrar eso, caramba, yo fui quedando, sí. Me llevó allá a la casa y me mostraba donde estaba Milagro, hablándome. Allá te llevé y no me escuchaste. Me mostraba a la hermana Renida, allá te llevé y no me escuchaste. Y me dice, ahora soy yo quien te hablo. Yo empecé, mi hermano, fue a llorar y a pedirle perdón a Dios. Dios mío, perdóname. No sé de lo que me estaba perdiendo. Y comencé a sentir una plenitud en mi corazón. Y ahora soy yo quien te sostiene. Ahora soy yo quien te habla. Y yo le pedí a Dios perdón, Señor, perdóname, yo no sé de lo que me estaba perdiendo. Mis hermanos, y fue cuando comenzó ya su obra, el toque final, mi corazón. Yo sentí que mi corazón me lo abrieron. Me lo abrieron y esa coraza que yo tenía me la abrieron y me la rompieron. Y entró el Señor en mi corazón. Y me dijo, ahora me servirás tú y tu casa. Y eso fue lo que le prometí al Señor. Y en ese camino quiero seguir. Pero tuvo el Señor que hablarle directo a mi corazón. Y cuando tú tienes una experiencia con Dios en tu corazón, eso es muy difícil, de que tú no quieras seguir al Señor. Yo llamé a mi hermana y le dije, y bueno, ella no me llamó, en el momento no me contestó, porque después me dijo que estaba por allá buscando una ropa, no sé qué, estaba ocupada. Y llamé a mi tío, porque yo lo primero que quería era hacer en ese momento, aceptar al Señor en mi corazón. Hacer la oración de fe y aceptar al Señor como mi Salvador. Llamé a mi tío y estaba llorando, mi esposa se dio cuenta porque ella fue mi testigo de todo lo que yo experimenté. Y llamé a mi tío y acepté al Señor en mi corazón. Y estoy en ese proceso. Un proceso que no es fácil, porque caminar con el Señor no es fácil. Estoy experimentando eso de que la Biblia dice de que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Y no se trata de tener valor, fuerzas, coraje. Se trata de estar queriendo seguir al Señor, buscándolo a Él, servirle a Él. Y en ese proceso estoy. Todos los días es una lucha constante. Por eso nosotros, hermanos, tenemos una lucha. Yo principalmente, que estoy empezando, les confieso que cuando yo paso por Sabana Larga, eso hay de cuanta cosa de bulla de música. Y a mí me gustaba mucho la champeta. Champeta que cuando yo lo escuchaba yo me ponía a cantarla porque me gusta aún. No puedo decir que ya no me gusta porque se estaría mintiendo. Todavía eso está
en mi carne. Exacto. Pero aquí estoy en ese proceso cada vez que escucho una champeta, entonces comienzo a cantar una canción cristiana y orándole al Señor y ahí estoy. Entonces me doy cuenta de que somos valientes, que arrebatan el reino de Dios los valientes, porque queremos seguirle al Señor. Mi hermano, y le pido al Señor que trate en sus corazones, que comience a tratar en sus corazones, porque en su corazón es que entenderán todo. Su mente lo entiende, pero su corazón lo guarda. Y lo que tú guardes en tu corazón, eso queda para siempre. Guarden al Señor en su corazón y caminarán con el Señor en su corazón.